Mis amados, buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos también, le damos, la más cordial bienvenida a los hermanos que nos siguen por la red. Los bendecimos y les decimos que nos da mucho gusto, que es un placer, una bendición contar con ustedes y sobre todo con nuestros hermanos, nuestros amados hermanos acá en Irapuato. Bienvenidos a todos a la casa de Dios. Le voy a pedir de favor que se ponga de pie por reverencia a la palabra de Dios y le voy a invitar, a lo mejor hasta no le va a dar gusto, que abra su Biblia en el libro de segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer el verso 39. Y algunos van a decir, ¿y eso qué es? Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 39. Y dice así, si ya lo tiene, diga amén. Cuando lo encuentre, mueva el dedo gordo del pie izquierdo. Después de Josué, después de jueces, sigue primer libro, segundo libro de Samuel, antes del libro de Reyes, antes del libro de Crónicas. Dice así, Urías Eteo 37 por todos. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por la presencia de tus hijos, pero sobre todo gracias, amado Espíritu Santo, porque estás aquí. Te entregamos este espacio, este lugar, para que tú tomes el control y nos ministres a través de tu presencia, amado Espíritu Santo. Permítenos unificarnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo deseo. Y que ese deseo sea, Señor, tributarte a ti toda la honra y toda la gloria, porque eres el único dueño de ella. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Solo volteas a su hermano y dígale algo bonito, pues ya ni traen cubrebocas, les iba a decir háganles ojitos, pero díganles algo, díganles bendiciones, amados hermanos, bienvenidos. Sonríe, cambia tu cara, sé feliz, Cristo te ama. Siéntense, por favor. Hace algunos años, algunos se acordarán que les pasamos un tip, y el tip era, no sé si se acuerdan ustedes, que le decíamos, ponte con tu vecino de frente, el vecino que tengas, ponte de frente, y luego les dijimos, dile a tu vecino que tú no tienes la culpa de la cara que tienes. ¿Lo hacemos? A ver, póngase enfrente con su vecino. Póngase enfrente con su vecino y dígale, tú no tienes la culpa de la cara que tienes. Dígaselo. Pero dígale, pero sí tienes la culpa de la cara que pones. Ya, hermano, era para romper hielos. Siéntese. Digo, de la cara que tenemos no podemos cambiarla, ¿no? Pero la que ponemos sí. Podemos hacerla que se ría, podemos hacerla triste, amarga, podemos hacerla así como en suspenso, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Hace una semana extrañamos a los que no pudieron venir. Y hace una semana el tema se llamó que los guerreros deben de ser eso, guerreros, simple y sencillamente. Y luego dijimos dentro del sermón o de la enseñanza que es importante que como guerreros aprendamos a tener un oficio, ¿se acuerdan? A especializarnos dentro del cristianismo. Hoy, y si Dios nos lo permite, el siguiente domingo, hoy voy a hablar el tema se llama hoy características de un guerrero con oficio. Aunque hoy las características prácticamente son características, diría yo, internas, de las que nadie ve, de las que nadie conoce. Lógicamente que sí tienen un impacto en el exterior y se reflejan,
por el testimonio y el fruto que produce esas características. Para el próximo, si Dios lo concede, vamos a hablar de las características que sí están expuestas a que los que están cerca de nosotros puedan observarlas e incluso dar testimonio de ellas. Hoy, pensando en Urías Eteo, si usted lee el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, se va a dar cuenta que ese es el libro, ese capítulo, donde el escritor sagrado nos habla de los valientes de David, de los guerreros que estuvieron con David. Y me llama la atención que el verso 39 es el último verso del capítulo 23. Eso quiere decir que Urías Eteo es el último de los valientes, de los guerreros nombrados por David. O sea, Urías Eteo alcanzó a entrar, diría yo, como decimos por acá coloquialmente, de panzazo a la historia. Y eso es algo interesante. Yo, al menos, ahora que estuve escribiendo de Urías Eteo, lo veo como una especie de honrar la fidelidad de este hombre callado, de este hombre serio, lógicamente, pero muy responsable y bien comprometido con su ministerio, con su llamado en cuanto a lo que él hacía o en cuanto a su función como guerrero. Muy obediente, por cierto. Y yo lo veo como eso, como un tributo para él. Así es que yo quiero invitarlos a ustedes una vez más, y espero que no se ofendan, porque es ahí donde empieza el hambre y la necesidad de nosotros. Pero el llamado a través de este ejemplo de Urías es, y lo voy a seguir diciendo, que avancemos y dejemos de ser del montón. Y para ello necesitamos tener una especialidad, como decíamos hace una semana, dentro del cristianismo, para que dejemos de ser cristianos ordinarios. Quiero que me entienda eso. Ya lo dijimos la vez pasada y lo hemos dicho mucho tiempo. La palabra cristiano está muy devaluada, muy devaluada. Entonces se trata precisamente de que usted y que yo dejemos de ser cristianos ordinarios. Y este ejemplo, por lo menos yo así lo veo, hay muchísimos en la palabra de Dios, pero por lo menos hoy quise poner como ejemplo precisamente a este valiente, a este guerrero de David, que entró, como ya le decía, prácticamente a la historia bíblica de panzazo, por decir algo. Ahora, cuando hablamos de características de un guerrero con oficio, hablamos precisamente de lo que hace o marca, al hacer, marca una diferencia con el entorno donde él se mueve. Además, quiero que se apunte esto: las características son los que de una u otra manera identifican a la persona como algo especial. Y es de ahí en adelante precisamente donde esa persona es identificada o conocida precisamente por esas características. Y yo digo, características que debiéramos de tener todos los que nos decimos no cristianos, sino hijos de Dios, que es donde se marca la diferencia. Y esto, yo diría, en el buen sentido de la palabra, a nosotros debiera inquietarnos. Dicen en el mundo, y ojalá me lo entienda y no lo malinterprete, porque de que hay quienes malinterpretan, pero dirían en el mundo, eso ya calienta, eso ya prende. ¿Cómo que debo dejar de ser del montón? Pues ¿de qué se trata?
Bueno, se trata de simple y sencillamente, usé la otra expresión, dejar de ser ordinarios. Y todo empieza, según yo, o por la perspectiva que le voy a compartir, todo empieza o inicia precisamente con lo que significa el nombre de Urías. Comencemos con lo que significa el nombre de Urías. ¿Qué significa el nombre de Urías? Y el nombre Urías es un nombre propio masculino en su variante en español procedente del hebreo Uriah, con H al final, Uriah, y significa, fíjense qué interesante, Uriah significa mi luz es Jehová. Mi luz es Jehová, o como dice la Nácar Columna, o la Jerusalén, o la, se me fue la otra versión, mi luz es Yahvé, que es lo mismo prácticamente. Y eso me llama mucho la atención y me remontó a lo que dice el Salmo 119, verso 105, un verso que todo el mundo nos conocemos de memoria. ¿Me lo quieren decir de memoria? Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué implica esto? Esto implica entonces, que Dios en tu vida, como dice el salmista, es una, diría yo, doble forma de cobertura de Dios hacia los que creemos en Él. ¿Cómo? Bueno, si observas tú, dice la primera parte del verso 105, a la parte A, dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. La B dice: y lumbrera a mi camino. Son dos cosas diferentes, pero muy interesantes. Les voy a contar una anécdota que nos sucedió hoy y es para ilustrarle lo que voy a decir. Les he contado a ustedes, y no lo digo por presunción, ni quiero que se tome por ese lado, sino confirma lo que le voy a decir para que me lo entienda. En el 2006, Dios nos concedió a mi esposa y a mí ir a Jerusalén, a Israel. Y estuvimos en el monte Horeb, en el monte de Dios. Subimos hasta arriba. Para subir, la cita donde nos citaron allá fuera del lugar donde descansamos esa noche fue a las 2 de la mañana, porque hay que subir de madrugada. Desde México nos dijeron: lleven una lámpara, así como nos dijeron: lleven dulces y lleven muchos billetes de $1, porque hay que sembrar mucho por allá y hay que dar mucho por allá, dulces y dólares y todo eso. Entonces pues llevamos una lámpara también, y entonces cuando se nos citó para subir al monte Horeb, se nos pidió la lámpara. Entonces pues ya nos formaron y empezamos a subir caminando. Si no quieres caminar mucho, puedes tomar un camello y subir en camello hasta cierto punto, hasta arriba no llega, pero hay una parte, quizás como una media hora antes de subir hasta arriba llega el camello y hasta ahí. Pero ¿a dónde voy a esto? Cuando tú en la madrugada y en el cerro vas caminando con tu lámpara, tú solamente ves con la lámpara lo que va delante de tus pies, ¿sí o no? Quiero que dimensiones eso. Nosotros así subimos el monte, y ahí vamos toda la peregrinación porque era un montón de gente, y fuimos, subimos, qué padre. Pero cuando bajamos, ya llegamos exactamente a las 6 de la mañana allá arriba. A las 6 de la mañana estábamos arriba orando, dándole gracias a Dios y preguntarnos ahí dónde haber estado Moisés con Dios, ahí platicando y dialogando y viendo toda su gloria. Pero al descender
al descender, me espanté y me quedé maravillado de cuántos desfiladeros pasamos sin verlos. ¿Ya me entendieron? O sea, con la lámpara a tus pies solo vas viendo donde vas caminando. Más allá no ves y ni le cambias porque te puedes tropezar, ¿verdad? Entonces de venida ya la lumbrera todo el camino, ya había amanecido. ¿Sí entienden el salmista lo que quiere decir? Lámpara es a mis pies tu palabra, para que no tropieces, para que no te resbales, para que no caigas. Pero cuando dice y lumbrera a tu camino, en ese momento ya no solo la cobertura es para que no resbales, sino para que ahora seas visionario y te des cuenta de lo que hay en tu entorno, peligros, acechanzas, lugares peligrosos, etcétera, enemigos. No es lo mismo una lamparita a tener la visión amplia. ¿Sí entienden lo que el salmista quiere decir? Eso quiere decir entonces que Urías tenía esa cobertura de Dios, tenía esa lámpara a sus pies, pero también tenía esa lumbrera a su camino. Y yo digo, qué importante y qué maravilloso es en verdad el significado de tu nombre. Al final les voy a hacer esa acotación de invitarlos a hacer esa investigación porque es muy importante. ¿Por qué Urías no se equivocó? Y digo, no se equivocó porque aquí hay una enseñanza muy interesante con Urías. Ya comenzamos con el nombre. Ya vimos que el nombre de Urías es un nombre que le trae no solo una cobertura personalizada, sino también una cobertura amplia de poder ver más allá de lo que él es o de lo que está en su entorno. No solamente puede ver solo su familia, sino que ve más allá de la familia. Y entonces eso hace que él no se equivoque. ¿En qué sentido la expresión no se equivoque? Y entonces voy a estar manejando un poco esa enseñanza también para que aprendamos en verdad a discernir las cosas, los tiempos, como son y cómo se mueven. Por ejemplo, la pregunta es, ¿Urías de qué no se equivocó? La respuesta es que a Urías el rey le dio una orden y Urías no lo obedeció. ¿Es correcto o es incorrecto? La palabra de Dios no lo va a decir y no lo va a enseñar, porque al final de cuentas, en mi concepto, ese es un arma de dos filos. ¿No cree? ¿Por qué un arma de dos filos? Bueno, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades. Jesús mismo dijo, cuando le enseñaron lo de la moneda, lo de César a César y lo de Dios a Dios. Eso es algo que es un principio bíblico que no podemos quitar, no podemos borrar. Entonces, ¿por qué Urías Eteo desobedeció al rey? Porque Urías Eteo era visionario. Yahvé o Jehová es su luz. Así es que Urías estaba acostumbrado como valiente, como guerrero del rey, del general. Él estaba siempre dispuesto a obedecer, a someterse a la autoridad, lo que le pidieran hacía. Sin embargo, ahora cuando el rey le dice que haga algo, no lo hace. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Por lo pronto, hablando de la luz, dice Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, allá en el Sermón del Monte, Jesús, algo muy precioso.
Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Y déjame volver a decir esto que a lo mejor te va a rechinar hasta los dientes. Por eso es importante dejar de ser cristianos del montón. Una ciudad, te la voy a parafrasear, un cristiano asentado sobre un monte no se puede esconder. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, si tú un día abres la boca en el mercado, en la tienda, en tu colonia, y les dices que eres cristiano, ya te amolaste. ¿En qué sentido? En que entonces quedas encajonado en un parámetro. Ahora tienes que dar buen testimonio. Ahora tienes que ser luz. Ahora la gente te va a buscar cuando tenga alguna necesidad. Ahora la gente te va a pedir algo o te va a preguntar algo, porque sabe en su poco entendimiento o mucho entendimiento que tú tienes respuestas para ello, porque tú conoces y eres temeroso de Dios. Ellos ya tienen ese panorama en ellos de un cristiano. Por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y un cristiano que dice que es cristiano es como un monte que está alto. Siempre que vienes de algún lado y te asomas a ver el famoso ese cerro del, ¿cómo se llama el cerro ese? ¿Del Piloncillo? ¿Cómo se llama? Amén, gloria a Dios, aleluya. Lo mismo que volteas lo ves. Así es un cristiano en la colonia, ¿verdad que sí? Ojo con eso. Y luego dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nada más para eso. Entonces, imagínate que tú eres un cristiano del montón y lo que menos te importa es dar buen testimonio. ¿Tú crees que glorificarán a Dios a través de tu testimonio? No. Esa es la parte que me interesa mucho, que asimiles y ubiques dentro de ti. Yo siempre he creído que un hijo de Dios debe ser serio, debe ser respetuoso, debe ser responsable, debe ser comprometido. De hecho, Pablo cuando habla ya en, no me acuerdo si segundo, primera de Corintios, no, es primera de Corintios capítulo 16, cuando dice, portaos varonilmente, ¿cómo? Y esforzaos, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Qué interesante. O sea, para mí un hijo de Dios debe de ser eso. Y que todo lo que haga, lo haga precisamente para el Señor. Así es que ahora sí entremos un poco a esa pregunta. ¿Por qué Urías Eteo desobedece al rey David? Yo respondo, bueno, porque tiene una luz muy grande en su entorno que lo llevó a hacerlo así, pero también manejé la idea de que tengamos cuidado porque es un arma de dos filos, que ahorita voy a explicar un poco. Por lo pronto, para poder justificar lo que les acabo de decir, déjenme leer lo que dice 2 Samuel capítulo 11, versos 6 al 9. Dice así: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Verso 18. Después dijo David a Urías, aquí es donde entra el mandato del rey. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey, hasta un regalo. Verso 19.
Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Esa es la desobediencia. ¿Hizo bien Urías o hizo mal? Yo dije, es un arma de dos filos. Y vamos a entrar en ese detalle porque me parece muy interesante. Conozco muchos hermanitos que son tan desobedientes a los pastores, pero cómo obedecen a Dios. ¡Qué contrariedad! ¡Qué contrariedad! Porque se entiende que Dios puso a ese pastor. ¡Qué contrariedad! Porque si tú desobedeces la autoridad, estás desobedeciendo a Dios, simple y sencillamente. Pero los más espirituales, cómo les gusta eso. Cuando el sermón no nos gusta, entonces empezamos a meditar y a reflexionar y empezamos a decir como dice el niño cuando empieza a crecer y deja de empezar a ver al papá como héroe. Hay un momento en que para el hijo no hay otro papá que su papá como Superman, ¿verdad? Pero cuando empieza el niño a crecer y empieza a ver defectos del papá, a darse cuenta, él dice, de veras creo que mi papá también se equivoca, también le falla. Eso es precisamente lo que sucede cuando nosotros permitimos que nuestro espíritu sea perturbado o sea desviado por un mal espíritu. Por eso es importante que nosotros aprendamos no solo a ver con la luz que está a nuestros pies, sino aprender a ver con la lumbrera que Dios ha puesto en nuestro entorno y ver los peligros y los riesgos. Les voy a decir algo. Hace rato que empezamos a ser un desorden, mucho desorden. Cada quien estábamos en nuestro mundo, en nuestro rollo. Y estábamos cantando, y lo que estábamos cantando era inspiracional, nos invitaba a reflexionar, a meditar, levanta tus manos, a tener hambre, a darle gracias a Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando somos, déjeme usar esta expresión, manipulados por ese ambiente que de pronto en nuestra distracción, al no tener hambre y sed de Dios, nosotros somos permeados por ese espíritu de distracción que nos come el mandado y nosotros pensamos que estamos bien. Y eso es algo que no debemos de permitir, sino que debemos en el momento hacer un alto. ¿Qué está pasando? Algo no está funcionando bien. Alguna veces lo he mencionado, pero cuando nos tocó pastorear la última congregación allá en la Ciudad de México, recuerdo que cuando el primer culto que estuvimos ahí, que fue entre semana, me acuerdo que Dios me había dado una palabra y me dijo que había 3 maldiciones en el templo, y precisamente contra pastores, contra el liderazgo, y no sé cuál era la otra maldición, pero había 3 maldiciones. Cuando inició la actividad, pues el que estaba le echó todos los kilos y quiso echarle y todo, pero no levantó. Cuando tomé lugar les dije, hermanos, no podemos cantar, no podemos celebrar mientras el templo, mientras la casa de Dios esté permeada por 3 maldiciones. No se puede. ¿A poco cuando ustedes, como dice la palabra de Dios, cuando está uno de luto, pues hay que estar de luto? Pero cuando estás contento, pues hay que estar contento y hay que darle con todo. Y me acuerdo que les expliqué toda esa situación, rompimos esas maldiciones, las desarraigamos de ahí porque sucedían cosas ahí muy raras. Aquí está Carlitos, él es testigo de ello. Una de las cosas raras que se daban ahí era que cuando iba a empezar el culto, la luz se iba. Literalmente la luz se iba. Y en esa ocasión se fue y me dijo un líder, pastor, no se preocupe, aquí siempre se va la luz. Y a mí no me gustó y dije, eso no es normal.
eso no es correcto. Y un día los paré a todos, no me acuerdo si fue ese día o otro día, pero los paré a todos y les dije, vamos a romper ese espíritu de perturbación que hace que se vaya la luz en cada culto. ¿Y sabe qué? Lo hicimos. ¿Y qué cree? Lo hicimos en el momento que no había luz, llegó la luz y nunca más la luz volvió a irse. Pero para ellos era normal. No sé si me entiende lo que es ser cristiano ordinario a ser cristiano con oficio. Ojo, hermano, es a donde quiero llevarlo a usted. No me malinterprete, no lo digo en una posición peyorativa, no, lo digo en el sentido de avance, de crecimiento, lo digo en el sentido de que en Dios, dice la Biblia, haremos proezas. O sea, en Dios tenemos respuestas para todo. Amén. O sea, en Dios hay respuestas para todo, pero esa respuesta para todo siempre va a partir de que alguien se ponga en la brecha, de que alguien diga, no, esto no es correcto, no, esto no funciona así. Las cosas son como dice la palabra de Dios. Urías Eteo, la pregunta es, ¿por qué Urías Eteo desobedece al rey? Y yo les dije, ¿es correcto o no es correcto? Yo sé que hay pros y hay contras. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El mandato del rey fue, desciende a tu casa. Lo normal es que cuando vienes tú de viaje, no sé si les ha pasado cuando llegan de viaje después de días difíciles, cansados por allá, pues lo que quieres es llegar a casa, ¿verdad que sí? Y tirarte ¿dónde? Pues en tu cama, echarte un baño y descansar y levantarte otro día a las 500, que nadie te mueva y que nadie te despierte, que nadie te critique ni que te juzgue porque te levantas con los pelos parados, bostezando a las 12 del día y eso quieres, porque quieres descansar, porque es tu casa y porque es tu tiempo, amén. Eso es exactamente lo que le dice a Urías. Urías, no seas cabezón, mira de dónde vienes, vete a tu casa, lava tus pies, acuéstate con tu mujer y quítate de problemas. Yo cuando llego de viajes lo quiero hacer descansar y tirar y aunque por ahí hay colchones más ricos que el mío, me parece una piedra. Está duro, pero es el tuyo y es el que ya conoces y que ya sabes, y etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Lava tus pies. Esta expresión, lava tus pies, no es otra cosa que acuéstate con tu mujer. Después de tanto día estar en batalla, ve y acuéstate con tu mujer y ten intimidad con ella. Te la has ganado. Disfruta este tiempo. Has vivido en el campo, has dormido en tiendas de campaña, en incomodidad, en fríos, calores, polvo, piedras y sobre todo en la zozobra de que en cualquier momento te pueden decir al frente de batalla, como le sucedió a Urías. ¿Por qué Urías desobedece al rey? Porque dice la Biblia, leímos la parte donde dice que el rey le manda un regalo, él desciende de la casa del rey, pero no se va a su casa, sino se queda con los siervos del rey ahí mismo. No fue a su casa. ¿Por qué desobedece Urías al rey? Y Urías desobedece al rey por temor a Jehová, por temor a Dios. Por eso yo decía, es un arma de dos filos, lo que le voy a decir ahorita. Porque Urías responde, fíjese, esta es la clave. 2 Samuel 11:11 dice, y Urías respondió a David, el arca, o sea, el arca representa a Dios, ¿verdad que sí? O sea, Dios, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, o sea, el general, y los siervos de mi señor en el campo. Y luego hace una pregunta, ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Se lo regresa al rey David. Ellos están allá en el campo,
en incomodidades. ¿Acaso yo puedo en este momento, en este espacio de batalla, tener comodidad? Y se solidariza con ellos. ¿Sí entiende esto? Y entonces hace una declaración muy fuerte y le dice a David: ¿había entrado yo a mi casa a comer y beber y dormir con mi mujer? Y luego le dice: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La cosa es seria para este Urías, tan seria que mientras David en ese momento no tiene la lumbrera guiándolo, sino solamente tiene la lámpara a sus pies donde solamente se ve él, David como rey está miope, no ve más allá de sus intereses, de su deseo carnal. Amén. Escuche esto, por favor. Urías Eteo no solo tiene lámpara a sus pies, sino tiene la lumbrera que le muestra todo el camino y puede discernir que esa petición que el rey le está dando no viene de Dios, viene de un deseo carnal. Así como cuando David dijo: tengo sed, qué ganas de tomar agua del pozo de Belén. Está como los niños cuando dicen: papá, tengo sed de coca. Si les da agua se la avientan. Es un capricho, eso no es tener sed, es tener antojo o ganas de una coca. Entonces necesitamos nosotros, por eso dije, es un arma de dos filos esta situación. Cuando tú no sabes discernir, o dices que disiernes a tu propia conveniencia, entonces tú no estás del lado de Dios. Dice Santiago: muchos piden y piden, pero no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden para sus propios deleites. Ojo, ahora, si yo les digo a ustedes que hagan algo que favorezca mis deseos carnales y usted me desobedece, ¿usted está haciendo mal o está haciendo bien? Está haciendo bien. Porque están discerniendo a través de esa lumbrera de su camino que lo que yo estoy pidiendo es una actitud de una forma egoísta, ególatra, carnal, aunque yo sea la autoridad. Amén. Ojo, hermanos. Entonces, ¿Urías Eteo desobedeció al rey? No. Discernió la mala intención que había en su interior. Y entonces, ¿cómo lo justifica? Diciendo: está el arca, está Israel, está Judá, está el general Joab, está todo Israel en el campo de batalla. ¿Puedo estar acá disfrutando la vida con mi pareja cuando ellos están batallando? Que yo mismo soy de ellos, que yo mismo vengo de ellos. Vive tu alma, vive tu vida y vive tu alma, que yo no lo haré. ¡Wow! Eso es tener carácter, eso es tener convicción, eso es tener capacidad de tener la realidad en tus manos y estar convencido plenamente de que lo que estás haciendo está avalado por el mismo Dios. Aunque la autoridad te esté pidiendo algo que aparentemente, siendo un principio de Dios, deberías de hacerlo, pero aquí es contrarrestado por todo un mal deseo del rey. Dice 2 Samuel 11:9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, desobedeció al rey. Interesante. Déjenme darle otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo, el primo de Esther? Me llama la atención Mardoqueo. Mardoqueo representa al Espíritu Santo
con Esther. Pero antes de que entre en escena Esther, entra Mardoqueo. Y dice la Biblia que Mardoqueo era uno de los oficiales que estaban cerca ahí del palacio. Y dice que Amán llegó tanto a subir en cuanto a autoridad que llegó a ser el segundo del rey Asuero. Y el rey Asuero ordenó que todas las 127 provincias, el imperio que él gobernaba, cuando vieran a Amán, se postraran y lo honraran. Y dice la palabra de Dios que cuando pasaba Amán, todos lo hacían. Pero Mardoqueo, ¿qué creen? Mardoqueo se ponía a cantar las mañanitas, yo creo. Y este cuate pasaba y no se daba cuenta hasta que alguien de su séquito le dijo: oye, allá hay un cuate, Mardoqueo, ¿qué se pasa así? Y ni en cuenta. Y entonces Amán se pone a observar y se da cuenta. Y dice el escritor sagrado que tuvo en poco hacer a un lado a Mardoqueo. Y dice: ¿por qué a uno? ¿Por qué no me borro a toda esa nación? Y va y le dice al rey que se los venda y pone no sé cuántos talentos de oro en el tesoro del rey. Y entonces, simple y sencillamente, Amán nuevamente vuelve a pasar y Mardoqueo no se postra y desobedece al rey. ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo bien, ¿verdad? Porque la actitud de Amán era ególatra. Además, no solo se conformaba con ser el segundo, ese siempre ambicionó ser el número uno en la forma en la que iba. Voy a preparar un sermón de él que le voy a titular. Hay un dicho por ahí que dice que del plato a la boca se cae la sopa, y así le voy a llamar al sermón. Del plato a la boca se cae la sopa. Qué interesante. A veces la ambición te lleva a tener fracasos por no conformarte con lo que Dios te está bendiciendo o Dios te está dando. Así es que ese es un ejemplo que me parece interesante también, porque necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, tener la capacidad de poder discernir nuestros entornos, y más cuando se trata de ese tipo de situaciones. Yo les he contado que cuando llegamos a Irapuato hace 11 años aproximadamente, una de las primeras que se fueron de aquí fue una joven, venía con nosotros, tenía poquito de haberse convertido en México, tenía poco que tuvo unas experiencias maravillosas con Dios, pero quizás la competitividad del liderazgo acá le afectó y le dañó, y nomás un día se le metió el diablo y dijo: es que tuve un sueño, que pasaba un perro para afuera y eso quiere decir que debo de irme. Ya se fue. Y usted dirá: ¿y eso qué, a mí qué? Cuando el diablo se le mete a alguien, hermano, hasta una mosca que pasa es suficiente para autojustificar lo que se busca y lo que se quiere. Y ya, bajo esa situación, se autojustifican y ya están del otro lado. Por eso dije, tenemos que aprender a discernir. Hay mucha gente, mucho cristiano, que cuando el pastor les dice que hagan algo, no les gusta, y entonces se autojustifican diciendo: yo obedezco a Dios, no al hombre. Por eso una de las cosas que yo siempre les pido, siempre, es: tú tienes que discernir que si estás en este lugar, eso te toca a ti. Tu responsabilidad es saber si Dios te trajo aquí. Escucha eso, por favor. Y si Dios te trajo aquí, entonces eso quiere decir que Dios quiere enseñarte algo para formar ciertas áreas de tu vida.
por eso te trajo aquí. No, pero es que el pastor me cae bien gordo porque es así, porque eso a ti no tiene nada que ver. Eso te toca a ti verlo con el que te envió. Eso es algo que tenemos que aprender, amado. Y entonces aguantar hasta el tiempo el que Dios nos tenga aquí. Si hay un día que Dios diga ya vámonos, nos vamos, pero no por ocurrencia, no por sueños guajiros, sino con un discernimiento como lo tuvo Urias, como lo tuvo Mardoqueo. Amén. Que realmente mi decisión glorifique a Dios. Les he contado un montón de veces lo que una profeta me hizo también hace muchos años, yéndose de la iglesia porque un día le regañé a su hijo porque estaba portando mal. Y lo regañé y por eso se fue. 9 meses se fue de la congregación y a los 9 meses Dios la exhortó estando donde ella estaba y Dios le habló por su nombre y le dijo su nombre y luego le dijo: te busco donde te envié y no te encuentro. Y ella regresó y me dio el testimonio y ella me dijo: es que me fui consciente de que Dios es soberano y que Dios donde quiera está. Y le dije: cierto, Dios donde quiera está, nomás que nosotros no somos soberanos. Él sí, nosotros no. ¿Sí está entendiendo? Por eso es que si a usted Dios lo manda a un lado y le cae gordo el pastor, aguántelo, ámelo, perdónelo, libérelo. Y si es cabezón, pues hágase cabezón. En serio, le estoy diciendo esto en serio, hermano. Yo en mi formación, para llegar al ministerio, tuve pastores de todos. Pastores que eran tremendos. Pero siempre los respetamos, siempre les dimos el lugar. Yo tuve un pastor que al final mi deseo es que nos dejara ir donde nos congregábamos, porque a unas cuadras de mi colonia levantaron una obra, porque nosotros les decíamos que les vendíamos el terreno, pero estaba muy enterrado y lo compraron más adelante. Pero en una colonia estaba una congregación de donde yo pertenecía, y el pastor, cuando le dije deme chance, y mi papá me dijo: no le doy chance. Y mucha de mi familia dijo: pues ¿qué le estoy pidiendo permiso? Y se vinieron. Nosotros no. Nos sometimos y nos quedamos. ¿Sabe por qué? Por temor a Dios. Y porque yo dije: si un día Dios me llama al ministerio, nos vamos a encontrar en las reuniones ministeriales, y no me gustaría esconderme o no darle la cara, sino levantar mi cara y saludarlo, y como debe de ser, y sin ningún problema, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Ya después ya Dios nos enviaron a pastorear directamente de ahí, pues ya fue como salimos. Pero se lo digo porque eso es algo muy importante que nosotros tenemos que aceptar de parte de Dios cuando nos mete al crisol para formar nuestro carácter. Así es que la primera característica que vemos en Urias como un guerrero, diríamos oficial, es temor a Dios. Él se mueve bajo el temor ¿a quién? A Dios. Hay otras 2 características que quiero mencionar y que yo veo. Hay más, pero solo voy a mencionar esas 2 por cuestión de tiempo. ¿Qué otras características presenta Urias en su carácter, aparte del temor a Dios? Dice 2 Samuel 11:12 en adelante: y David dijo a Urias, ya después de que en la primera desobedece, nuevamente David lo llama, le dice: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Nuevamente, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urias, y escribió en la carta diciendo: poned a Urias al frente y en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Dijo David: con este cabezón no puedo, tengo que usar esta estrategia para quitarlo de en medio porque me estorba. ¿Qué mal hizo Urias?
tenía temor a Dios, desde luego, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Es una especie de juramento personal por las características que identificaban a Urías. Y eso entonces me lleva a discernir y a darme cuenta por qué Urías arrebató ese último lugar para entrar en la historia bíblica como los valientes de David. ¡Wow! ¿No le gustaría a usted arrebatar esa parte en el cielo de esa manera? Hace rato Carrito nos decía, ¿cómo le iremos a responder a Dios cuando estemos allá? No lo sabemos. Pero la otra característica que yo veo es fidelidad a Dios. Urías es fiel a Dios. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. En este caso con Dios, no con el hombre ni con la autoridad. Y entonces, repito lo que ya estoy diciendo. Esto puede ser un arma de dos filos si no se interpreta correctamente la situación en el temor a Dios y no en la conveniencia personal. Pero voy a retomar la cuestión de la fidelidad. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. No sé a ustedes, pero normalmente como pastor, cuando voy a bautizar a alguien, siempre le hago una pregunta y le digo, ¿por cuánto tiempo piensas servir a Dios? ¿Y sabe qué contestan los hermanos cuando se van a bautizar? ¿Qué contestan? Normalmente contestan para toda la vida. No sé si a usted le preguntaron o no, pero normalmente la respuesta es para toda la vida. Sin embargo, no sé si se dará cuenta es que de pronto pareciera como que se nos olvida cuando el vecino nos hace algo o cuando en el trabajo no nos pagan lo que debe de ser. Y a veces queremos desclavarnos, ¿verdad? Fidelidad es estar firme y constante en tus afectos, o sea, atar sentimientos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. O sea, si tú desde el principio dijiste que le vas a servir a Dios, entonces sírvele a Dios como debe de ser, pero no a conveniencia personal, sino cuando servimos a Dios, lo servimos nos guste a nosotros o no nos guste. Amén. Así de sencillo. Eso es algo, mi amado, que no debemos de perder de vista y debemos de trabajar. La fidelidad tiene que ver con esa responsabilidad de cumplir lo que yo le he prometido a Dios, pero no en mi gusto ni en mi placer, me guste o no me guste. Lo importante es que le guste a Dios. Dice Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo sé algo que siempre enseño. Haz las cosas como para Dios, no para el hombre. Cuando tú haces las cosas para el hombre, cuando tú diezmas para el hombre, cuando tú ofrendas para el hombre, a los 3 meses te va a pesar y vas a empezar a decir, como muchos decían antes, yo espero que ya no lo digan, ¿qué harán con mis diezmos? ¿Qué harán con mis diezmos? ¿Qué harán con mis ofrendas? ¿Cuáles diezmos si los diezmos son de Dios? Son de Dios, simple y sencillamente. Tú se los has dado a Dios. Que bueno, Dios siempre les digo que se los entreguen a Dios por si un día me los quieren cobrar. Entrégueselo a Dios. Ya les he contado a ustedes que es una batería que tenemos.
Se me hizo muy interesante porque fueron de las familias que se vinieron con nosotros. Fíjense la visión que tenían allá de venir y trabajar con nosotros. Tan es así que esa batería la compraron nuevecita. Me acuerdo que hace 11 años les costó cerca de 15,000 pesos esa batería. Pero Dios bien sabio. Dios me dijo cuando la primera vez que la trajeron al templo, diles que me la entreguen a mí, al líder de alabanza y a mí. Se me hizo interesante. Yo les dije a los que la trajeron, dice Dios que se le entreguen al líder de alabanza y a Dios. Como ellos todavía pensaban que dijeron amén, se le entregaron. A los 2-3 meses se fueron. Y al tiempo el papá de ellos me salió y me dijo, entrégueme la batería. Y le dije, ¿cuál? Pues ¿cuándo me la entregó a mí? ¿A quién se la entregó? A Dios. Dije, pídasela a Dios, y si Dios se la da, yo se la doy. Dice, pues ya le hice. ¿Qué le dijo? Pues luego le digo. Pues entonces yo luego le digo también. Así es que si usted me quiere cobrar los diezmos, así le voy a decir. Amén. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, para Dios, porque al final de cuentas quien bendice, ¿quién es? Dios. Yo no te voy a bendecir, no tengo con qué, pero Dios sí puede hacerlo. Así es que Urias teme a Dios, es fiel, pero también Urias es leal. Leal a la ley de Dios. ¿Qué es lealtad? Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos hacia alguien. La lealtad es un principio, fíjate, qué interesante. La lealtad es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a quien has decidido servir a través de sus principios. Eso es lealtad. Esa expresión, vive tu vida, vive tu alma, que yo no lo haré. Eso se llama ser fiel y ser leal hasta la muerte. Qué interesante. Desde el principio aprendí, estuve en el liderazgo 14 años, pastores llegaron, pastores se fueron, y aprendí muchas cosas observando y viendo. Y una de las cosas que yo veía con los pastores, y aprendí de muchos de ellos, es que había gente que decía, pastor, tenga mi diezmo, y se lo daban al pastor. Pero los pastores sabios decían, no, hermano, no me lo dan, póngalo ahí en el cesto. Pastor, tenga mi diezmo, póngalo ahí. Porque todos los pastores que los agarraban por acá, ¿qué cree? Después eran manipulados por esa gente, chantajeados por esa gente. Yo todo eso lo observé, todo eso lo aprendí. Por eso es muy importante que aprendamos a ser lo más transparente que sea posible. Así de sencillo. Eso es algo que a usted le va a dar un lugar, y por más que alguien quiera vituperarlo o señalarlo, no va a poder. Una vez estábamos construyendo ahí en Cautepec, construimos y nos tocó iniciar la oficina ahí adentro o arriba donde estábamos, y pusimos esas mallas que tienen adentro, ¿cómo se llama el armazo? Eso. Esos paneles los pusimos. Y todas las mañanas yo me ponía a ponerles ahí la mezcla así de, aunque sea de cuadrito, porque yo ni sé, pero lo empecé a hacer. Yo creo que el Espíritu Santo me movió y me dijo, hazlo. Porque un día alguien quiso echar grilla y empezó a decir a un diácono que yo tenía ahí, que yo era muy flojo, que yo no participaba ni hacía nada. Y el diácono le dijo, cállate, si él es el que ha levantado todo eso. No sé si me explico. O sea, siempre va a haber gente que trata de señalarte y ver tus errores
y tus fallas. Pero también uno nunca está diciéndoles a ustedes qué hace todos los días. ¿Cómo? ¿Quiénes son? O sea, pero a veces la gente habla nomás porque le cae uno gordo y dicen cosas. Esa vez el diácono le dijo, no, cállate, ni digas, mira, él ha levantado todo esto. Entonces, si tú eres fiel, si tú eres leal a Dios, sirve a Dios. No sirvas al hombre, porque el que sirve al hombre, dice la Biblia, sirve al ojo. Y entonces cuando veas algo que a tu ojo no le guste, lo vas a criticar y lo vas a juzgar. Y eso te va a llevar al baile y te va a alejar de Dios. Por eso aprendamos como Urías a temerle, a serle fiel y a serle leal. Y entonces comprometámonos con lo que somos para que de esta manera no tengamos de qué avergonzarnos, sino todo lo contrario. Termino. Iniciamos con Urías viendo el significado de su nombre. ¿Se acuerdan qué significa Urías? Mi luz es Yahvé, Jehová. Amén. Les voy a dejar de tarea que investiguen qué significa su nombre. Yo investigué el mío. Déjenme decírselo, para que vea que también no son casuales los nombres. Cuando un significado, y hace mucho tiempo un profeta me dijo algo así, pero que lo estaba viendo me llamó mucho la atención. Miren lo que significa el nombre de Antonio, o sea, es mi nombre. Es un nombre propio, masculino, español, portugués e italiano, cuya versión femenina es Antonia, de probable origen griego y significado desconocido. Deriva de Antonius, en latín, que era interpretado como, aquí viene la interpretación, como aquel que se enfrenta a sus adversarios o es valiente. En el griego, origen griego, significa aquel que florece. Y entonces yo hice una paráfrasis de lo que significa. Y entonces en esta paráfrasis la hice de esta manera. Antonio significa aquel que conquista, florece y crece a la fuerza por su valentía. Y Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso me gustó a mí. Me hicieron un autoanálisis y dije, ese soy yo. A mí nunca me ha gustado dejarme de nadie. Cuando estaba en el mundial, deje contarles esa. Había un grandotote que una vez me dio y me dio coraje y dije, ya no me voy a volver a dejar. Y después estaba sentado y yo llegué por atrás y le di una patada y corrí. Pero un día, vivíamos en la misma calle, nos enfrentamos, nos encontramos, no, él, y yo era 28 de pantalón, imagínense, hermano, nos agarramos y nos dimos, y lo malo es que cuando nos dimos, nos agarramos y nos caímos, yo caí abajo. ¿Quién sabe qué pasaría, cómo fue? La cosa es que nos levantaron, nos levantamos, pero de ahí en adelante nunca más se volvió a meter conmigo. Y una vez oí que alguien le dijo a él, era grandote, le dijo, te voy a echar al Toñillo. Yo era Toñillo. Imagínense cómo estaba. Y desde entonces yo dije, no vuelvo a tenerle miedo a nadie, a nadie. Fíjese, y mi nombre significa eso, el que arrebata, el que crece a través de la fuerza. Qué interesante. Amados, les digo de tarea qué significa su nombre.
Y la pregunta sería, ¿qué tanto temor reverencial tiene usted hacia su Dios? Quizás capaz de dejar su comodidad, su bienestar, como Urías, por bien del que nos rescató. Pues no sé usted dónde lo sacó, pero a mí Dios me sacó de la basura, me sacó de la coladera. Yo estoy muy agradecido con Dios por lo que hizo conmigo y hasta dónde me ha llevado. ¿Qué tanta fidelidad tiene usted para su Dios? ¿Hasta dónde usted en verdad está convencido que Dios es su proveedor? ¿Qué tanta lealtad tiene usted hacia su palabra? Que no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a interpretar la palabra de Dios y discernirla correctamente. Pero déjenme decirle esto y termino. Lo más sobresaliente de esta historia tan especial es que Urías Eteo, gracias a lo que hemos aprendido de él y que logra introducirse en la historia sagrada, es ahí donde yo le decía al principio que es como un tributo de honra para Urías. Y digo yo, a quien honra, y Urías se la ganó. Porque Urías es un guerrero callado, que no habla más, sino hace, hasta que fue desaparecido. Eso implica que si Urías Eteo lo hizo, se puede hacer, lo podemos hacer nosotros. Servir al dueño de la mies de esa misma manera. Yo estoy convencido que si lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Sin andar regateando, sino simple y sencillamente dándonos con todo como debe de ser. Este es un tiempo de ministerio Simeón, de multiplicación, de crecimiento. Necesito que investigue qué significa su nombre y póngase a darle o hacerle honor al significado de su nombre. Pónganse de pie. Quiero que le demos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para poder ser guerreros de oficio con características que nos identifiquen, que digan, que manifiesten, que griten quiénes somos nosotros. David se cansó de lo que Urías gritaba en cuanto a su lealtad y fidelidad. Se cansó de tal manera que mejor prefirió quitarlo de otra manera de en medio. Levante sus manos, demos gracias a Dios. Padre, gracias te damos por este momento, por la oportunidad que nos has dado de aprender de este guerrero con oficio, a través de las características de su temor, de su fidelidad y de su lealtad. Gracias por hombres como ese que marcaron la historia sagrada, para que nosotros aprendamos de ellos, Padre. Gracias ahora porque nos inquietas, nos despiertas, nos mueves el piso, Señor, para que reaccionemos y ocupemos el lugar que debemos aplicar para poder honrarte y servirte como tú quieres. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaro que es hecho y declaro bendición para aquellos que nos siguen por la red. Bendiciones, amados hermanos que nos siguen por la red. Dios sea con ustedes, supla todas sus necesidades y los bendecimos y hasta la próxima. Bendiciones.